Bagú, que es astrónomo y ya lo estamos sumando para que hable con nosotros en nuestro interactivo. Diego. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido. Un gusto grande, Diego. Gracias, un placer para mí. Nos encanta poder charlar de temas científicos y llevarlo en los planos simples, que se entienda, ¿viste? Que quede claro. A ver, misión, me parece que un batacazo, no se la esperaba a nadie que la India llegara de esta forma, o sí se la esperaban. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo tenemos que leer este salto inédito, ¿no? De este país con esta misión lunar. En parte sí, uno lo espera por la simple razón de que la misión espacial existe como tal, hay un esfuerzo en cuanto al desarrollo de la misión, el envío a la Luna, pero es cierto que existe esa componente de asombro y grande. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar a la Luna y aterrizar de manera exitosa o alunizar de manera exitosa. De hecho, con este alunizaje, India se convierte en la cuarta nación en toda la historia. Es decir, solamente 4 países lograron descender en la Luna y no estrellarse, lo cual marca ya de por sí lo complejo que es. India lo logra por primera vez, así que eso ya de por sí es un gran logro, pero aparte esto se ve agigantado porque es la primera vez que la zona de alunizaje es cerca del Polo Sur, a unos 70 grados de latitud sur. Eso sería algo así como en la península antártica argentina. No exactamente en el Polo Sur, pero en lo que sería la península antártica. Así que realmente... A ver, en palabras simples, nadie llegó a ese lugar, ni Estados Unidos, ni China, nadie. Y llegó la India de repente. Exactamente, la mayoría de las misiones de los otros 3 países, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, siempre los habían hecho los lugares de alunizaje más o menos en la banda ecuatorial de la Luna. Esta es la primera vez, no es la primera vez que se intenta. De hecho, esta nave llega a esa región exactamente hace una semana y 48 horas antes lo había intentado Rusia y se habían estrellado. Se estrelló, exactamente. Así que realmente una misión extraordinaria. De hecho ya tenemos las primeras imágenes, los primeros datos. Impresionante lo que ha hecho India. Diego, enseguida vamos a hablar de lo que es realmente nuestro satélite, su lado oscuro, si es realmente tan oscuro, si le da el sol en algún momento, enseguida hablaremos de eso. Me interesa, vamos por el lado, perdón que te lo diga así, pero por el lado del cotilleo y el chusmerío. ¿Qué le pasa a la NASA ahora con esta llegada de un país que está en el otro lado del mundo? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, yo te diría que más que con India, la NASA siente ese cosquilleo, más que cosquilleo, ya con China, y desde hace varios años. ¿Por qué? Porque hoy en día se está viendo, ya desde hace un tiempo, a esta parte, una nueva carrera espacial. Una nueva era espacial, pero ahora una nueva carrera espacial también. Básicamente motorizada por los Estados Unidos de América y por China. China está avanzando en materia espacial a pasos agigantados. Grandes pasos y muy firmes. Siempre digo, no tengan la menor duda de que los astronautas chinos van a caminar en la Luna a lo largo de esta década. De hecho, están haciendo muchos avances en tal sentido, y el propio director de la Agencia Espacial China ya lo manifestó. Y cuando los chinos hablan, mínimo hay que prestar atención y mucha. Y bueno, al mejor estilo Kennedy en aquellos años 60 del siglo pasado, el administrador de la Agencia Espacial China dijo que China, su país, caminaría en la Luna a finales de esta década. Por lo tanto, y sabemos que estamos en un mundo ya mínimo bipolar, a diferencia de lo que fue hace unos años. Hay toda una cuestión geopolítica que hace que Estados Unidos vea amenazada su supremacía en materia espacial, y eso hace que justamente la NASA esté acelerando ahora sus programas espaciales por estos motivos. Así que lo que vamos a ver en los próximos años, y me refiero a los próximos 2 o 3 años, va a ser algo realmente extraordinario. Quiero preguntarte por el tema del agua. Sí. Algo que a lo mejor a priori, y hace años atrás, uno decía, no, la Luna está sequísima, no hay nada, ¿cómo va a haber agua en la Luna? Y no es tan así, sí. ¿No? Tiene que ver con estos hielos encontrados en la hay y mucha en forma de hielo,
Justamente por eso la idea es llegar al polo sur lunar, porque en el polo sur, en las regiones polares, como en todo planeta o luna, al menos en nuestro sistema solar, los rayos de sol no caen de manera cuasi vertical, sino que lo hacen de manera horizontal, paralelo de alguna manera a el horizonte. Por lo tanto, en las zonas, en las profundidades de los cráteres encima, el Sol nunca ha incidido a lo largo de millones y millones de años. Dicho de otra manera, desde que la Luna existe como tal, hay regiones en donde el Sol nunca incidió. Está en una permanente oscuridad. Eso ocurre en el fondo de algunos cráteres profundos de la Luna. Y ahí hay mucho hielo de agua, según lo que indican las naves que han observado, ¿sí?, esa zona desde la órbita, pero nunca se había ido a esas regiones. Por eso es tan interesante, por eso Rusia quiere ir a esas regiones, por eso Estados Unidos quiere ir, por eso China, por eso la India también ha querido ir. Y por eso esto marca, digamos, la importancia de esta misión. Es la primera vez que se está ahí. Cuando vos tenés hielo de agua, eso te permite tener justamente agua líquida para armar una colonia sustentable, porque tenés líquido para beber, tenés líquido para plantas. Diego, pequeña pregunta. Cuando vos decís que hay regiones de la Luna donde no les ha dado el sol, no estamos hablando del lado oscuro, es el lado oscuro para nosotros, pero al lado oscuro le llega el sol. Esa es otra cosa. Sí, que más que lado oscuro, tendríamos que decir el lado oculto, ¿sí? Porque es oculto para nosotros, pero no es oscuro porque del otro lado el Sol también ilumina la Luna. La Luna, como una esfera, o como una cuasi esfera, es iluminada todo su alrededor. Por lo tanto, lo correcto sería ese hemisferio oculto respecto del lado de la Tierra. La Luna siempre nos da la misma cara, siempre vemos el mismo hemisferio de la Luna. Por eso tenemos que hablar de un hemisferio visible y de un hemisferio no visible u oculto. Pero ambos hemisferios son iluminados por la Luna de manera continua. Bueno, ahí está. Era una pregunta que, perdón, pero eso parecía tonta, ¿no? Al principio. Está buenísima la explicación que nos diste. Si hay un lado oscuro o no de la Luna, porque es como... Hay un lado que no le da el sol al final o a todo le da el sol. ¿Cómo se va girando este astro? Exactamente. Uno va tan pocas veces a la Luna. Uno va tan pocas veces, ¿viste? No conoce tanto. Tal cual. No, es una pelota que a medida que va girando es iluminada por el sol. Lo que pasa es que en los polos, al pegar, entre comillas pegar, ¿no?, al incidir los rayos de manera totalmente inclinada, ahí la luz no incide en esas zonas polares. Y ahí es donde existe el hielo de agua. Quiero preguntarte, Diego, puertas adentro, casi una infidencia la que te estoy pidiendo, o sea, soy un maleducado, pero ¿cómo impactó esto en la comunidad científica, en ustedes, que la India realmente lograra esta misión, que saliera exitosa cuando 48 horas antes Rusia incluso había fallado? ¿Cómo lo ven? Bueno, supongo que a los científicos de otros programas espaciales no les gustará mucho no ser los primeros. Claro. A la mayoría, que no estamos implicados de manera directa, nos parece algo maravilloso, algo asombroso. Es un paso más en el conocimiento que tenemos de nuestro satélite natural, es un paso más para poder ir a la Luna definitivamente y quedarnos ahora sí para siempre y convertirnos de acá a 3-4 años en una especie literalmente interplanetaria. Va a ser la primera vez y esto va a ser un impacto, más allá de lo científico, de lo tecnológico, va a ser un impacto social muy grande. Claro. O sea, nos vamos a convertir en una especie que por primera vez en la historia va a vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Y eso es algo maravilloso, al menos desde mi punto de vista. Diego, quedará entonces también, ya que estás diciendo esto, la cuestión legal. Supongo yo desde la completa ignorancia que la Luna será algo así como la Antártida. Es de todos y no es de nadie. No, porque hay países por ahí que son más rápidos que otros, ¿viste? Entonces... Eso siempre va a ocurrir. Eso siempre va a ocurrir. Sean los norteamericanos, sean los chinos los primeros que lleguen, ellos van a imponer las reglas de juego en ese lugar. Imagínate que esto ocurre a nivel planetario, a nivel mundial, digo,
todos sabemos que las Naciones Unidas existen para algunas cosas, pero no para otras. Claro. No todos los países son iguales y esto no es una cuestión subjetiva, es una cuestión absolutamente objetiva, si no, no habría el Consejo de Seguridad de la ONU. Todos los países son iguales siempre y cuando no sean las potencias. Imagínate si eso ocurre en la Tierra, lo que va a ocurrir en la Luna. El primero que llegue va a poner las reglas de juego. Y a medida que esto avance, y cuando digo avance me refiero a décadas, siglos, se irá legislando. ¿Sí? Pero se irá legislando primero, y esto sí ocurre en cualquier área de la vida, primero ocurren las acciones y los hechos y luego se legisla. Qué sé yo, por dar un ejemplo, no se legislaba respecto de genética o de bioética hasta no tanto se descubrió el ADN y la codificación del ADN. Tuvo que avanzar el conocimiento para decodificar el ADN para poder legislar en función de eso. Lo mismo va a ocurrir con la Luna. Primero se conquistará la Luna, primero pondrán las reglas de juego las grandes potencias y luego, con tiempo, y siempre y cuando esas potencias lo admitan, se irá legislando de a poquito. Diego, qué increíble tu explicación. No puedo dejar de preguntarte cortito porque estamos muy escasos de tiempo, pero ¿qué pensás de esta idea de Elon Musk, de usar entonces a la Luna como base y de ahí para armar toda una partida para Marte, ¿no? Para poder habitar Marte? Desde el punto de vista, desde el punto de vista técnico, para ir a Marte no necesitas pasar por la Luna, ¿sí? Ahora, yo siempre digo que es como una especie de paso natural. Digo, es raro correr una maratón de 42 kilómetros y primero no te animás a correr una de 5, ¿sí? Por lo tanto, pensar en ir a Marte, que implicaría centenares de millones de kilómetros y unos 7 meses de viaje, sin, primero, hacer un pasito que es ir a la Luna, que queda acá a menos de medio millón, y estás a 3 días de vuelo, es algo raro. Dicho eso, lo que está haciendo Elon Musk es un personaje amado y odiado por doquier. A mí me parece maravilloso que un emprendedor haya logrado en 2 décadas, en 20 años, cosas que ni siquiera las mismas agencias espaciales han logrado. Elon Musk con SpaceX ha cambiado el paradigma de acceso al espacio. Hay un antes y un después en el viaje al espacio respecto de SpaceX. Y eso de por sí, como mínimo, marca un respeto. Hay que reconocérselo y seguro que las generaciones en el futuro van a sentir mucha ternura por nosotros, diciendo, mirá a nuestros abuelos, las primeras cositas que hacían. Y también Elon Musk va a ocupar un espacio también para el estudio. Diego, ha sido didáctico y un tema tan complicado también lo has traído al lenguaje nuestro y te agradecemos mucho el tiempo y también la predisposición para estar en el interactivo. Te mandamos un enorme abrazo. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo. Que sigan bien. Gracias. Es astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, se llama Diego Bagú y nos estaba explicando en qué consiste esta nueva llegada, un nuevo país que llega a la Luna. En este caso fue una sonda. Todavía no hay seres humanos hindúes allí, pero no te preocupes, va a haber y van a cambiar las leyes también. Hasta las 14, El Interactivo. El Interactivo.